Buenas noches a todos. Un gusto poder estar nuevamente con los que están acá reunidos y con quienes nos están viendo a través de YouTube, de Facebook. Vamos a continuar hablando de un tema que empezamos el miércoles anterior relacionado con la cena. Todavía vamos a seguir hablando de la cena del Señor. Hace 8 días estuvimos viendo cómo la cena fue entendida de mala manera por muchas personas en la iglesia de Corinto. Estuvimos leyendo Primera de Corinto capítulo 11 y cómo esas personas, por su falta de entendimiento de la razón por la cual se celebraba la cena para recordar el sacrificio que tuvo que hacer Jesús por culpa de nuestros pecados, se tomaban a la ligera la cena, porque no llevaban una vida de arrepentimiento, o sea, de caminar en el sentido contrario al que usualmente caminaban. Ese camino que usualmente caminaban los corintios era un camino de pecado. Preferían ir a mirar qué comer rápido en vez de ir a mirar qué podían compartir en cuestiones de arrepentimiento, de adoración a Dios, etcétera, en la cena y en la asamblea de los cristianos de esa época. Hoy vamos a continuar hablando un pedacito de eso que pasó en la cena. En la cena de Primera de Corintios 11, en esa exhortación a la cena, leímos un pedazo que dejamos ahí solo como leído hace 8 días y que quisiera hablar de eso el día de hoy. Es el asunto donde dice, aquellos que la toman indignamente, ya vimos que era indignamente, entonces ellos van a ser disciplinados por el Señor de varias maneras. Algunos, dice Pablo en esos versículos, algunos por esa razón, por tomar la cena indignamente, están siendo disciplinados a través de enfermedades o incluso algunos mueren por eso. Entonces es una pregunta que queda como en el aire, ¿no? Como, ¿y cómo así que hay gente que se puede morir o puede enfermar si toma la cena indignamente? Ya vimos que, pero vale la pena recordarlo, indignamente significa no tener una actitud de arrepentimiento, entendiendo el sacrificio que Jesús tuvo que hacer en la cruz. Entonces hay personas que efectivamente estaban enfermas en Corinto, en la iglesia de Corinto, algunas habían muerto al parecer, y eso lo recalca Pablo ahí. Entonces hablemos de eso, porque hay disciplina en la cena del Señor. Y lo primero y algo importante que hay que decir es que la disciplina no es algo exclusivo de la cena del Señor, aunque la cena es uno de los sacramentos, una de las prácticas que los cristianos hacemos. La disciplina no solo se efectúa en la cena, o sea, la cena no es algo que digan, uy, pilas con la cena, pero el resto de días, el resto de ocasiones hagamos lo que sea porque no nos van a disciplinar. No. Resulta que la vida del creyente misma es una vida que Dios tiene que ir disciplinando. Tal cual un padre disciplina a sus hijos, así Dios tiene que disciplinar a quienes considera Él sus hijos. ¿A quienes considera Él sus hijos? A los que creen en su nombre se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, los que somos creyentes, hemos nacido de nuevo, seremos siempre objeto de la disciplina de Dios. Hay un capítulo muy bonito en la Biblia que está en Hebreos, capítulo 12, del cual se sacan varios versículos famosos, pero hay uno muy famoso, el versículo 7 de ese capítulo, que dice, pues Dios al que ama, disciplina. ¿Cierto? Hemos escuchado eso muchas veces, al que ama lo disciplina. Y el contexto de ese capítulo es muy chévere porque nos dice que seremos disciplinados no solo en la cena, sino a lo largo de nuestra vida cristiana, como dije. ¿Y cómo es esa disciplina? ¿Qué objetivo tiene esa disciplina? ¿Que Dios nos haga sufrir? Que Dios diga, uy, que sufran porque para eso yo les di la oportunidad y no. No, si usted lee en su casa con más detenimiento el capítulo 12 de Hebreos, se va a encontrar que empieza diciendo por lo tanto. Entonces cuando usted lea eso, yo ya les he enseñado que tienen que parar ahí y decir, venga, leemos qué había antes. Porque si dice por lo tanto es porque está... el escritor está diciendo, pues basado en eso que ya pasó, vamos a hablar de otra cosa. Y el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo también muy famoso. Habla de todos los hombres de la fe. Muchas personas que a través de la fe dieron un gran testimonio y fueron grandes creyentes, y en un pedazo de ese 11 dice que incluso esta tierra no era digna de tener personas como esas aquí. Y muchos de ellos, a pesar de lo que lograron,
no vieron cumplidas todas las promesas que esperaban de Dios en sus vidas. Entonces fueron personas que algunos de ellos murieron siendo mártires, perseguidos, en condiciones bastante extremas. Y después de ese capítulo dice, por lo tanto, y empieza a hablar el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos dicen que puede ser Pablo. El escritor de Hebreos empieza a decir en el capítulo 12 que la disciplina viene de parte de Dios. Ahora, esa disciplina, ¿qué conlleva? Si usted lo lee detenidamente va a aprender algo muy bonito en ese capítulo, y dice que el objetivo de la disciplina es que podamos quitar de nosotros el peso que no nos deja correr. Algo similar a lo que en una charla anterior Aldo nos compartía como peso muerto. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Entonces dice en ese capítulo que ese peso que no nos deja correr la carrera de la fe. ¿Cuál carrera de la fe? Pues de la que habló en el capítulo 11 de Hebreos, ¿cierto? La carrera que muchos de esos hombres sí corrieron y por la cual dejaron muchas cosas atrás y pudieron llegar victoriosos a la meta. Entonces, la disciplina tiene como objetivo quitar de nosotros las cosas que nos impiden correr de manera adecuada esa carrera de la fe. Y luego dice, en especial, el pecado que nos hace tropezar. Porque claro, hay cosas que nos ponen peso, ¿cierto? Hay cosas que nos ponen peso, pero no necesariamente pueden ser pecaminosas. Pero en especial, lo que más nos impide correr es lo que es pecaminoso, porque eso nos hace tropezar una y otra vez en nuestras vidas. Entonces, el objetivo de la disciplina, y por eso Dios dice en ese capítulo que al que ama, Él disciplina, es que podamos quitarnos ese peso muerto, para que podamos correr más. O sea, Dios no nos quiere ver ahí arrumados, disciplinados, vea, es que allá bien pisoteados los tengo para que aprendan. No, Él quiere que a través de la disciplina adoptemos nuevas conductas, adoptemos nuevas formas de pensar, de seguirlo a Él, para que podamos correr más. Dios está interesado en que corramos más, y una de las herramientas que usa, no la única, es la disciplina. Entonces, en la disciplina, por último, en ese capítulo dice, si usted no fuera disciplinado por Dios, sería como un bastardo, sería como un hijo ilegítimo, como una persona que no merece ni siquiera el amor de su padre, porque pues no le importa si corre, si no corre, si tropieza, si no tropieza, pues qué me importa, no es mi hijo. En cambio, ahí dice que si usted no es disciplinado, va a pasar eso, será tratado como un bastardo, pero gracias a Dios por la disciplina. ¿A través de qué formas Dios disciplina? Bueno, vimos que en el capítulo 11 de Primera de Corintios, donde habla de la cena, dice que una de las disciplinas es, por ejemplo, la enfermedad o la muerte. No debería sorprendernos que haya ese tipo de disciplina. En el libro de Hechos, capítulo 5, se narra una disciplina fuerte, tal vez la más fuerte que yo he visto en la Biblia, que es cuando una pareja que se llamaba Ananías y Zafira prometen dar un dinero de un terreno que vendieron, y luego van diciendo, no, es que no lo vendí por eso, sino por tanto, para dar menos. Y caen fulminados ahí. Primero cae el uno y luego llega el otro a ver qué pasó, y también cae muerto en el acto. Lo sacan de los pies, lo cogieron y lo sacaron. Tal vez la disciplina más fuerte que yo he visto en el Nuevo Testamento. Entonces hay disciplinas que incluyen la muerte ipso facto, sí, existe esa disciplina. Que sea común o no, ya vamos a hablar de eso y las razones por las cuales puede ser o no común. Hay otra disciplina que puede ser la vergüenza. En ese libro, en ese capítulo de Hebreos 12, compara la vergüenza de ser disciplinados, y nos dice que no nos preocupemos cuando seamos disciplinados y eso provoque vergüenza en nosotros, porque pues quien más sufrió vergüenza de parte de los otros pecadores siendo santo fue el Señor Jesús. Él no hizo nada y aún así lo trataron de avergonzar todo el tiempo pecadores. Entonces decía, cuando usted sea disciplinado, pues piensen que el Señor Jesús no hizo nada malo y Él fue más avergonzado que usted. Entonces, exacto, entonces motívese pensando en el Señor Jesús y acepte la disciplina de parte del Señor. Entonces, otra manera de la disciplina es ser avergonzados en distintas áreas, y yo creo que es la más común si empezamos a ver de esas que he hablado en nuestros días. Muchas veces nuestras conductas, nuestras decisiones pecaminosas, inmorales, hace que luego estemos avergonzados. Hace poco vimos el caso en un concierto en el que estábamos tocando de un hombre que fue avergonzado por una ex mujer. El hombre dice llamarse pastor, nosotros dudamos de que lo sea, a la luz de la Biblia dudamos de que lo sea. Llegó una señora a hacerle
escándalo en pleno evento donde había mucha gente y él era el presentador del evento. Y ese señor fue avergonzado. Esa es una de las maneras en que Dios va a disciplinar a la gente, claro. Ahora, ese señor, ¿qué tiene que hacer? Empezar a arrepentirse y caminar en el sentido opuesto de lo que estaba haciendo, porque su pecado lo alcanzó y fue avergonzado. Y eso nos ha pasado a todos. De alguna manera u otra hemos sido avergonzados en determinados puntos de nuestra vida por nuestro pecado. Entonces la disciplina incluye como esa gama. Porque unos se mueren en la cena o por decir que vendieron un terreno y otros simplemente somos avergonzados en algún aspecto de nuestra vida. Pues bueno, la gracia del Señor nos permite que sea así, porque claro, no se disciplina igual a un hijo al que se le ha dado mucho que a un hijo al que no. Entonces, claramente, el camino del creyente es un camino que es un proceso. Como vimos ahorita en el capítulo 12 de Hebreos, es un proceso que en muchas partes de la Biblia, incluido ese capítulo, se relaciona a una carrera. Entonces es diferente del atleta que hasta ahora están diciéndole, vea, por acá es el camino, venga, empiece a caminar, a el atleta que ya va corriendo y volando y que ya sabe todas las reglas de la carrera, que ya sabe por dónde tiene que coger, que ya sabe cuáles son los atajos que no debe coger. Y entonces eso involucra que la disciplina para ese atleta, comparado con el que hasta ahora empieza a correr, sea distinta. Pero hay que decir una cosa, para todos hay disciplina. Entonces no nos salvamos, porque ya veo a algunos diciendo, yo estoy empezando. No, para todos va a haber disciplina. Tal vez usted no caiga muerto, no lo sé. Tampoco me corresponde a mí determinar quién cae muerto y quién no. Gracias a Dios, porque a mí no me gustaría ver a ninguno de mis hermanos, ni a mí muerto, que me saquen de las patas en una reunión como esta. La disciplina es distinta para cada persona porque Dios en su gracia lleva un proceso con cada persona en el que le permite a esa persona tener muchas oportunidades de arrepentimiento. Hay un caso muy bonito, muy feo al principio y muy bonito después. Primera de Corintios capítulo 5 dice que un señor, un muchacho en la iglesia de Corinto, también los corintios eran terribles, ¿sí o no? Sí. Y entonces, en Primera de Corintios capítulo 5 dice que un man se acostaba a la madrastra, o sea, a la mujer del papá. Se la acostaba y era un man de la iglesia, como decir acá cualquiera, yo no digo nombres. Y la iglesia conocía tanto que cuando le llega la carta a Pablo, le llegan, vea, pues hay un man ahí, ¿qué hacemos? Pablo escribe bastante enérgico y dice, ¿cómo es posible que no lo hayan expulsado de la iglesia? Otro tipo de disciplina, por ejemplo, ya vimos la muerte, la enfermedad, la vergüenza. Otro es la expulsión de la iglesia, la expulsión de permitírsele congregarse con otros hermanos. Entonces, Pablo dice, ¿cómo es posible que ese hombre no lo hayan expulsado? Por favor, entréguenlo a Satanás, es la expresión exacta que usa. Y dice, ¿para qué? Dice, para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma se salve en el día en que Cristo regrese, en el día del juicio. Entonces el objetivo de Pablo ahí también era el mismo que en Hebreos 12 se nos explica. El objetivo era quitarle peso extra a ese man, peso muerto que no lo dejaba correr, y decirle, pues si el peso muerto es su fornicación con la madrastra, expúlsenlo para que ese man a ver si se arrepiente. Y de pronto eso hace que si no se arrepienta, como un hijo, Dios va a seguirlo disciplinando. Y Pablo también ahí nombra esos dos aspectos. Dice que su cuerpo sea destruido. ¿Hasta cuándo puede el cuerpo ser destruido? Hasta la muerte misma, ¿cierto? Pero el objetivo de todo eso no era que el man se pudriera en la quinta paila del infierno. No, el objetivo de eso era que él fuera salvo en el día del juicio. O sea que Dios, al que ama disciplina, a ese hombre lo amaba, era parte de la congregación. Y entonces, en la segunda carta de Corintios dice Pablo, en esa carta, porque le llegó la razón, vea, lo expulsamos de la iglesia y el man se arrepintió. O sea, iba caminando en su camino de fornicación y cambió de dirección, se fue hacia el opuesto, dijo, ya no voy a fornicar más, me arrepiento de mi pecado. Y entonces Pablo dice, pues yo todavía sigo Raón, pero si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Y entonces él puede volver a congregarse con ustedes y la disciplina le es levantada a ese hombre. Es chévere porque es un caso de éxito, ¿sí? El tipo, gracias a Dios, no esperó a que Dios lo entregara a Satanás a tal punto que hasta muriera,
sino que él dijo, de verdad, yo estoy haciendo y obrando mal. Entonces, la disciplina es un aspecto general de la vida del cristiano, no es un aspecto exclusivo de la cena, ¿sí? Para que no nos vayamos a caer hablando de la cena en esas películas extrañas, en que no, la cena, no, ya ni cómo. Entonces vamos a entender que aunque en la cena hay disciplina, no es un aspecto único y exclusivo de la cena, sino es algo que pertenece a la vida del creyente. Y la cena es solo uno de los aspectos en los que el creyente puede llegar a ser disciplinado si no se comporta bien. Pero seguramente aquel que clasifica para ser disciplinado por no comprender el significado de la cena, será una persona que seguramente tendrá que ser disciplinada por un montón de aspectos más, porque eso es como lo más básico de la vida del creyente, entender mi condición de pecador y la vida constante de arrepentimiento que debo llevar. Amén. Entonces vamos a seguir estudiando este y otros sacramentos a lo largo de estas siguientes semanas. No se desconecten y nos vemos en la próxima transmisión. Si tienen dudas, no se les olvide a los que están por internet, dejarnos las dudas acá en los comentarios de abajo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Cerca de ti quiero estar, déjame amarte una vez más, oír latir tu corazón.